La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la reforma laboral en el Diario Oficial de la Federación. Para platicar sobre estos temas, hacemos contacto con Marat Bolaños, el secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Secretario, muchas gracias. Hola, qué gusto, Héctor, saludarte y pues también muy contentos de poder compartir información muy relevante en la vida laboral de todas las personas en México. Correcto, secretario. Si me permites, voy a hacerte 6 preguntas, si nos da tiempo, quizá hasta 8, de lo que más tiene inquietud la ciudadanía, lo que más se pregunta en relación a la jornada laboral de 48 a 40 horas. Entonces, te sonará básica, sin embargo, hay ciudadanos que todavía no tienen muy claro cómo queda esta ley. Entonces, vamos por ahí, si te parece. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Gracias, secretario. Una de las más comunes, las preguntas que más se está haciendo la ciudadanía ahora es ¿cuándo entra en vigor realmente la reducción de la jornada de 48 a 40 horas y cuál es el calendario por año hasta el año 2030, secretario? Bueno, pues simplemente comentar que se tiene previsto que este mismo año empiece la reforma. Esto porque lo que tenemos que dar pie primero en este año 2026 es un periodo de adaptación para todas las empresas, las unidades económicas, que les ayude así a revisar todo su sistema de organización del tiempo del trabajo dentro de sus organizaciones y que esto nos dé pie para que estemos listos a que en el año 2027 tengamos la primera reducción. Entonces, en ese sentido, entra en vigor en el año 2026, pero como ya les comento, es justamente este año el de preparación, el de revisión, para que así vayamos apuntalados hacia el año 2027 y tengamos en ese sentido la primera reducción de 2 horas. De ahí devendrá una reducción gradual, como ya también se conoce, en donde vamos a pasar en el año 2027 a 46 horas, en el año 2028 a 44, en el año 2029 a 42 y finalmente en el año 2030 vamos a tener ya la semana de trabajo de 40 horas. Entonces, vamos a tener toda esta progresión de tiempo, 2026 de preparación y a partir del 27, año con año, una reducción gradual. Correcto. Otra de las preguntas más frecuentes sobre este tema, secretario, la reducción a 40 horas implica por ley 2 días completos de descanso a la semana o se podrán seguir repartiendo las 40 horas en 6 días. Bueno, tenemos que pensar en que México es un crisol de muchísimas actividades económicas. No todo es, digamos, restaurantes o hotelería. Tenemos que pensar en que pues, hay también una actividad industrial muy nutrida en México y los trabajadores que trabajan en el rango de 41 a 48 horas son cerca del 40% del país, que según registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos van a ser los que de entrada van a tener de entrada el beneficio de, al trabajar 8 horas, digamos, que en este caso estarán excediendo el marco de las 40, están en 48 horas, y como vamos a ir haciendo esta reducción de manera gradual, pues ellos tendrán asegurados de entrada los 2 días de descanso. Estamos hablando que con eso 80% de la población en México tendrá asegurado ese dos días de entrada. Esto porque hay otras serie de ramas de la actividad económica en donde sabemos que los trabajadores recurren al tiempo extraordinario y es algo que nos plantearon ellos en las mesas. Nos dijeron, nosotros por lo regular en cierta actividad industrial y en ciertos momentos del año tenemos picos de actividad, lo que no queremos es ver impactado ese monto económico que recibimos por esta actividad y lo que estamos buscando con ello es que se nos dé la opción de que en caso de que quisiéramos tener recurrencia a un tiempo extraordinario lo pudiéramos hacer. Entonces, en suma se tiene garantizado 2 días de descanso para la gran mayoría de los trabajadores del país. Para los trabajadores que quieran recurrir a un poco más de tiempo, por eso estamos dando justamente ese margen, que puedan hacerlo en caso de así desearlo. Correcto. La tercera pregunta más recurrente, por lo que hemos rastreado, secretario Marat Bolaños, es la siguiente. ¿Cómo van a quedar mis horarios diarios concretos? Entrada, salida, días que laboro, con la nueva jornada de 40 horas. Bueno, comentar que esto nos da una gran oportunidad, primero para que como país, como empresas, como trabajadores, volvamos a pensar sobre el tiempo en el trabajo, porque fue un tema que básicamente no se visitó durante 100 años
y que se iba dando de manera regular. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Que ahora se tiene que tener con muchísima claridad que son 8 horas la jornada ordinaria y de exceder ese tiempo, pues por supuesto es tiempo extraordinario. Aquí también lo que estamos pues haciendo es un acompañamiento a las empresas para que puedan con ello también ir transmitiendo la información correcta sobre cuáles son los tiempos de entrada y de salida. Pero como ya mencioné, pues la jornada ordinaria sigue siendo de 8 horas y pasando ese umbral de 8 horas estamos ya en un umbral del tiempo extraordinario. Correcto. ¿Qué va a pasar con el pago de horas extras también? Es una de las preguntas recurrentes, secretario Marat. ¿Qué va a ocurrir con las horas extras? ¿Cuántas se podrán trabajar a la semana? ¿Y a qué porcentaje se pagarán con la nueva reforma? Bueno, no se tocó en ningún momento el monto que ya se debe de pagar por las horas extraordinarias. Recuerden que la ley establece que pasando ya el tiempo ordinario, se paga el tiempo extraordinario y eso es en un 100% más. Es decir, se paga al doble la hora extra. Y cuando son días festivos, ahí se paga incluso al triple. Entonces, eso no se movió en absoluto, se mantiene de igual manera. ¿Qué es lo que se movió? Que anteriormente la hora extra doble se pagaba a partir de la hora 49. Conforme vayamos llegando de manera gradual, ya supongamos estamos en la semana de 40 horas, la hora doble se pagará a partir de la hora 41, no ya de la 49. Y las horas triples que anteriormente se pagaban a partir de la hora 58, ahora serán a partir de la hora 53. Entonces, en ese sentido, decirles que nuevamente estamos recorriendo primero tiempo ordinario de 48 a 40. El tiempo extraordinario del doble, estamos pasando de la hora 49 a la 41 y el triple de la hora 57 a la 53. Correcto. Por último, de nuestra parte, hay muchas más, pero se nos termina el tiempo por ahora, secretario, pero conforme vayamos avanzando de aquí al 2030, nos queda algo de vida, por supuesto, de aquí al 2030, sí, podemos ir revisando más y aclarando más las dudas, despejar las dudas que se tengan sobre el tema. ¿La reducción de la jornada traerá recortes de personal, informalidad o cambios en los contratos, outsourcing, honorarios, etcétera? Pues mira, de entrada, decir que esta reforma, como nos lo encargó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, implica que no haya reducción ni de salarios, ni de prestaciones, ni de ingreso de los trabajadores. Esto además lo logramos primero porque fue un acuerdo tripartita, es decir, un acuerdo con los empresarios del país, un acuerdo también con los representantes de los trabajadores, y en ese sentido pues está la garantía de que no va a haber ningún tipo de reducción. Y la otra, por eso la gradualidad. La gradualidad es un mecanismo mediante el cual vamos a ayudar a que poco a poco se vayan asimilando esos cambios y no tenga ningún impacto en el ingreso de las personas trabajadoras. Y decir además que la Secretaría de Trabajo en ese sentido va a estar muy vigilante de que vayamos dando el acompañamiento para que, pues en caso de que se registre algún tipo de comentario o denuncia incluso en donde pues ya ha pasado incluso llegado a la semana de las 40 horas y digan, no, ya trabajas un día menos, te vamos a descontar, pues en ese sentido es algo, una práctica indebida, claro. No debe de ser así pues, y vamos a tener que tomar cartas en el asunto en ese sentido. Correcto. Pues vamos avanzando sobre el tema. Secretario Marat Bolaños, gracias por la disposición para Horizonte H esta mañana. Muchísimas gracias, seguiremos adelante. Buenos días.